Faustino de Sinaich presenta a Heldren Solórzano, especialista en criminología costarricense. Muy buenas noches, te da Revista Cultural Besania a Heldren Solórzano, una especialista licenciada en criminología, que nos va a contar esta noche qué es criminología y lo que tiene que ver en la literatura. Heldren, muchas gracias por acompañarnos y aclararnos en buena medida a algunos escritores que nos interesa de manera muy especial la criminología en la literatura. Buenas noches, Heldren. Buenas noches, don Faustino. Para mí siempre es un gusto conversar con usted y en esta ocasión, Igualmente. en la medida de lo posible, poder contribuir también con el gremio de los artistas y las artistas, que yo creo que la vida misma es un arte. Todos nos dedicamos a un arte ligeramente distinto, pero el de ustedes es maravilloso porque es capaz incluso de motivar a otros, ¿verdad? Claro. Podrían ser ustedes grandes productores de todas las ciencias y, ¿por qué no, ser productores de nuevos criminólogos también? Claro, claro. Heldren, ¿qué es criminología y qué se ajusta la criminología a la literatura? ¿Tiene algo que ver? Yo diría que tiene todo que ver. Okay. Primero, habría que aclarar que la criminología se puede entender en dos sentidos. Ajá. Existe la criminología teórica, que estudia el fenómeno criminal, ¿verdad? Y que intenta establecer modelos de control social. Y existe la criminología, vamos a decir, parte formativa y aplicada, que en Latinoamérica está compuesta no por la criminología pura, sino también por la criminalística, la investigación criminal, y que además se alimenta de otras ciencias de campo o otras ciencias del conocimiento que podría vincularse más con el trabajo policial. Wow. En la aplicación, ahora sí, a la investigación criminal, de los fenómenos solo delictivos, y que en muchos casos también se relaciona fuertemente con la psicología criminal y con la sociología criminal, y especial o particularmente con el derecho penal. Entonces existen estos como dos grandes conceptos de criminología, que no que uno sea mejor que el otro, que uno sea más interesante que el otro. La criminología, teóricamente hablando, es solo una, esta, ¿verdad? La del estudio del fenómeno criminal. Pero en Latinoamérica, la mayoría de las personas que se forman en criminología se forman con un abanico de posibilidades muy amplio, porque en su proceso de desarrollo tienen contacto con muchísimas especialidades, con muchísimas posibilidades, y eventualmente en la práctica, en el ejercicio profesional, nos distinguimos los criminólogos porque estamos incorporados en un gran número de empleos. Claro. Ahora bien, me hablas de América Latina. ¿Hay una diferencia entre la criminología latinoamericana a la europea o a la norteamericana? ¿Marcan algunas diferencias? Especialmente en el proceso de formación y en la práctica. Bien. Por ejemplo, ya en Europa, incluso los españoles, los catalanes, creería yo particularmente, pero en España, ya los hay profesionales que abandonaron el título de criminología, se rehúsan a ser llamados criminología, principalmente por los grandes castigos de la historia que todavía arrastramos los criminólogos, que tienen que ver con que muchas de las teorías criminológicas que establecían el origen del hombre delincuente como una persona no evolucionada, como una suerte de especie inferior, son las mismas teorías que se utilizaron, por ejemplo, en el apartheid. Y ningún criminólogo dijo que no estaba bien, que no era correcto. Además, la criminología en Europa ha sido fuertemente criticada por haberse quedado estancada en una serie de modelos teóricos que no explicaron, por ejemplo, la evolución del fenómeno criminal corporativo, de los crímenes de Estado, de los grandes desastres de la humanidad, de los grandes inconvenientes que tenemos hoy con la destrucción del medio ambiente. Entonces ya en Europa, los criminólogos, por ejemplo, han evolucionado lo que se llama sociología jurídico-penal. En Latinoamérica nosotros tenemos una fuertísima influencia de la llamada criminología latinoamericana, que se desarrolló más o menos en 1970. Lolita de Nillar, Rosa del Olmo, Alessandro Barata, desarrollaron posiciones que tenían mucha influencia principalmente en el sistema penitenciario. Justamente en 1970 nosotros le ponemos
dentro de la Dirección General de Actuación Social, al órgano técnico que toma decisiones en materia penitenciaria, Instituto Nacional de Criminología. Una de las primeras veces en la que vemos la palabra criminología práctica en el contexto costarricense. Ok, ok. Ahora bien, Heldren, pasando al otro lado, los criminólogos, especialmente, ¿qué literatura leen en su medio? O sea, leen obviamente todo lo que tiene que ver con lo jurídico y demás, pero leen Ajá, novelas, claro. leen novelas de crímenes y ven programas de crímenes. Yo creo que la mayoría antes de ser criminólogos, o más o menos por ahí de cuando iban descubriendo que querían ser criminólogos, se sintieron atraídos por el llamado género negro, que en la criminología se le llama así, el Ajá, género negro sí, artístico, la narconovela, el género relacionado con la violencia, con los crímenes y todo lo demás, ¿verdad? O se vieron atraídos por la literatura, y yo podría hablar incluso de mi propia experiencia, ¿verdad? Haber empezado a leerse un libro de Mary Shelley, ¿verdad? Un Frankenstein, y no ajá, intentar entender dentro de la novela cuál era el concepto de la investigación, de la ciencia, del ser más allá de la carne, ¿verdad? Del espíritu, de la influencia que tenían, cómo nos comportábamos, la reacción social frente al ideal de monstruo. ¿Quién oh, era el monstruo? ¿Verdad? ¿Verdad? sí, Una Agatha Christie, cerrar el libro antes de que se resolviera el crimen y decir, ¿quién se robó la joya? ¿Dónde está? ¿Dónde muy está el bien, diamante? muy ¿Verdad? bien, muy bien, muy Entonces, bien. yo creo que todos en algún momento, y si no fue así, pues bueno, creería que si no, bueno, si no fue tan formal o al menos tan ilustrado, eh, vamos, podría haber sido un CSI, un Criminal Minds, Claro, pero bien que mal, eso lleva o orienta a las personas de alguna u otra forma a intentar satisfacer esa curiosidad y buscar nueva literatura. Y cuando uno se va a la literatura, uno se da cuenta que básicamente existen una gran cantidad de autores de diversos géneros, no solo novela, ¿verdad? Diversísimos ujú, géneros que han hablado sobre misterios, sobre investigación, sobre la complejidad del comportamiento humano. A mí nunca se me va a olvidar que a los 9 años mi papá me mandó a leer La Odisea, la Ilíada y Troya, ¿verdad? Que es una historia larguísima, pero que además se convierte en un componente que lo obliga a uno a intentar entender la relación de los seres humanos con el entorno, la búsqueda de los ideales, el conflicto, ¿verdad? La relación con la motivación sentimental, cómo las diferencias entre personas pueden generar grandes catástrofes en civilizaciones completas. Y pues bueno, otras incluso un poco menos compleja. Cuando estamos en el colegio y nos mandan a leernos un Edgar Allan Poe, ¿verdad? Un Crónicas de una muerte anunciada. claro. Quien no haya sentido que se le erizaba la piel cuando se describe el proceso de eventración de una persona, o sea, abrirle el estómago a alguien, sacarle las vísceras, ¿verdad? Probablemente ahí algunos empezaron a descubrir que tenían una curiosidad más allá del simplemente quedarse con los hechos narrados, que querían Claro. seguir descubriendo, que querían seguir profundizando. Y esos son los potenciales criminólogos del hoy. Wow. Mira, muy cierto, muy cierto. Claro, claro. Y si no, pues probablemente anden por ahí muchos criminólogos frustrados, Sí, sí, me lo decís a mí. que se quedaron con las ganas de querer saber más, ¿verdad? Sí, Y pues sí. es cierto, pero es que la criminología es muy interesante. En la literatura, estos programas de Criminal Hay Más, ID, etcétera, hay, Ajá. hay, hay unas cosas muy interesantes que ya están en la literatura. Y bueno, y captar esto es una maravilla. Helren, criminología es una carrera de 3 años, algo así. ¿Existen talleres para criminólogos, digamos, de refrescamiento, donde tenga que ver precisamente la literatura? Hemos intentado desde la academia hacer algunos ejercicios para poder vincular más a la literatura con la criminología, pero además porque
Más recientemente en la historia nos dimos cuenta, los que nos dedicamos a la academia principalmente, que existe un gran vacío de los y las muchachas que creen que no les gusta leer. Y en alguna ocasión cuando conversábamos, incluso con usted, don Faustino, nosotros, al menos yo, tengo la firme convicción de que no es que a los chicos no les guste leer, es que no han descubierto qué les gusta leer. Claro. Porque en todo nuestro proceso de formación hemos experimentado una imposición de la literatura como un elemento académico unidireccional, sí, que responde a intereses muy particulares, ¿verdad? Y no respondía al nuestro propio. Entonces, nosotros en la academia de la universidad intentamos hacer algunos ejercicios de vinculación de la literatura, principalmente porque somos conscientes de que en Costa Rica hay unos, grandes artistas que han hecho un ejercicio por recuperar casos verdaderos, sí, y convertirlos en alguna expresión artística, no solo en libros o en obras escritas, también tenemos obras de teatro, tenemos algunos cortometrajes, tenemos, ¿verdad? Incluso tenemos arte, pintura, ¿verdad? Murales, grafitis, que están vinculados con algunos hechos históricos en nuestro país y que son de mucha relevancia para la criminología. También con casos particulares de investigación criminal que han sido muy interesantes. Aparte de eso, creo que no ha existido un interés real, ¿verdad?, de parte de los criminólogos por abrir esos espacios. Creo que también es uno de los grandes vacíos de la criminología en nuestro país. En alguna ocasión que tuvimos la oportunidad de salir y compartir con profesionales de otros países, lo primero que notamos así de buenas a primeras es que los criminólogos que iban en esta representación de Costa Rica tenían un nivel maravilloso, estudiantes y docentes, pero nadie lo sabía porque los costarricenses no estamos acostumbrados a escribir, y menos cuando se trata de ramas o áreas profesionales. Estamos acostumbrados a ver grandes autores en derecho penal, derecho administrativo, derecho civil. A nivel internacional somos referentes en derecho penal juvenil, por ejemplo. Tenemos grandes profesionales en criminología en nuestro país que tienen una gran capacidad, que han hecho grandes adelantos incluso, que se codean con profesionales de otros países, pero no escriben. Y claro, como no escriben, entonces no tenemos este contacto con la literatura. Y más bien lo que hemos encontrado es que el gremio cultural, artístico de nuestro país nos ha hecho el favor de realimentarnos con sus obras, pero muy poco ha sido el ejercicio de nuestra parte como criminólogos de generar ese espacio de sustentación para que se pueda crear más contenido escrito, por ejemplo. Ok. Qué interesante esta parte, porque pueden haber criminólogos frustrados en literatura como escritores, ¿verdad? Sería cuestión de motivarlos a que escriban sobre el oficio, ¿verdad? Sería muy, muy interesante. ¿Hay algún proyecto dentro de sus labores profesionales de la redacción de los crímenes? O sea, sabemos que todos los expedientes y demás están en las bibliotecas o en los archivos de ustedes, judiciales. en los archivos judiciales. ¿Tienen ustedes algún programa dentro de esto? No, los expedientes judiciales se archivan y históricamente se conservan basados en la norma institucional para la codificación del expediente, que es darle un número de sumaria, y se archivan sumaria en orden de resolución. En el archivo, pues bueno, se aplican criterios de archivística para mantenerlos en buen estado de conservación y demás. Hay que recordar también que una buena parte de las investigaciones criminales debe transcurrir algún tiempo para que sean de conocimiento público, y además por el tema de la confidencialidad de los datos, hay una buena cantidad de los datos que se deben de suprimir o que se deben de evitar que sean de conocimiento público. Pero guardo esta razón en que en el país no tenemos el buen hábito de crear memorias históricas. Entonces no existen, o al menos no que yo sepa o que se haya concretado, algún ejercicio colegiado, público o difundido para crear una memoria
¿verdad? De algunos crímenes o algunos delitos que hayan pasado en el país, que se hayan resuelto o no, y que puedan servir como base de conocimiento para futuras generaciones. Por eso llamo memoria, ¿verdad? Y probablemente por eso es que con alguna periodicidad, por ejemplo, en los medios de comunicación hacen reportajes de se acaban de cumplir 20 años del caso tal, se acaban de cumplir tantos años del caso tal, y son ellos los encargados de hacer una compilación histórica de los hechos, llamar, entrevistar y conocer opiniones o posiciones. Lo malo de que no existe una memoria histórica es que cuando las personas que tienen ese conocimiento más particular del hecho, que no solo era lo que se contenía en el expediente de investigación criminal, sino lo que queda, por ejemplo, con el investigador, que en el proceso de investigación hay un ejercicio de alcanzar la verdad real de los hechos, ¿verdad? Intentar reconstruir los hechos, pero como seres humanos en ese proceso de investigación también logramos captar sentimientos, emociones. Hay algunos elementos que no pudimos demostrar, no llegamos a la certeza procesal, pero hay vamos a decirle un título, a lo que llamamos certeza policial, ¿verdad? Algunos investigadores encargados de algunos casos particulares que dicen yo estoy seguro, ¿verdad? Porque yo hice la investigación, porque yo en el campo pregunté, porque yo vi, pero no tuve los elementos técnicos, científicos suficientes para alcanzar la veracidad procesal, para una resolución jurídica del caso. Todo eso que no está en el expediente de investigación probablemente va a morir con el investigador, si no es que el investigador, como algunos que sí lo han hecho, deciden escribir un libro. Porque no habría otra forma de recuperarlo. Heldren, una última pregunta. Llega un escritor y te pregunta, ¿qué debo saber en criminología para escribir un libro, una novela sobre un crimen? ¿Qué recomendarías vos? Para escribir un libro, una novela sobre un crimen. Ajá. Es que hay tantos casos tan interesantes en nuestro país que a mí me parezcan completamente editables, ¿verdad? Para convertir en un libro. Yo no sé si recordamos el caso este complejo de la pareja de norteamericanos que el caballero apareció muerto aparentemente por suicidio en su casa de habitación, ¿verdad? Que era además una fortaleza. Es un caso interesantísimo, pero interesantísimo porque implica una serie de elementos técnicos de investigación criminal, pero además el proceso penal llevado a cabo para poder resolver la situación jurídica del fondo fue sumamente complejo. Los intereses que habían de por medio eran de por sí interesantes. Bueno, tenía que ver con bienes, con valores, con joyería, con arte. Las pericias técnicas tuvieron seriosísimas dificultades para poder realizarse, y si a eso le sumamos que unos años después el jefe de seguridad de esa casa, que fue la primera persona en llegar al sitio del suceso, fue detenido con un cargamento de droga y es un exfuncionario del Ministerio de Seguridad Pública de alto nivel, le damos un vuelco, una relación a la historia realmente interesante. A mí me parece una historia de esas muy lindas. Yo siempre le cuento a mis estudiantes que a mí nunca se me va a olvidar cuando un investigador del Poder Judicial, siendo yo todavía estudiante, pasando ahí por las aulas, en una ocasión que tuvimos la oportunidad de hablar, me dijo que en Costa Rica es tal vez, intenté buscarlo y no lo he encontrado en ninguna otra parte, Costa Rica es tal vez el único país en el mundo en el que se cree que un psicópata mató a otro. Cuando operaba el psicópata que mataba a las parejas en los cafetales, para decirlo así en términos más cortos, se creía que había un nicaragüense que estaba relacionado con esos hechos. Cierto. Muy cercano en la historia también operó en el país el famoso, voy a decirlo en términos despectivos, peyorativos, pero ese fue el término que se le dio, el matanicas. Se cree que el matanicas interceptó a este nicaragüense que era parte del psicópata en un bar, aparentemente lo drogó y se lo llevó hacia el Surquí, y al día siguiente el matanicas apareció, bueno, el sospechoso de ser el matanicas apareció muerto en el Surquí. Sería una de las pocas ocasiones en la historia en la que se cree que un psicópata mató a otro. Y probablemente ninguno de los dos sabían a qué se dedicaban. Muy bien, muy bien. Muy buen título, ¿ah?
muy ¿verdad? buen título, claro. Eso es muy interesante. Muy interesante, muy rico. Y ni se diga por acá la historia del defensor de los derechos de la dignidad de la mujer que hizo la denuncia pública en el centro de San José de un señor que estaba presuntamente haciendo una grabación de la ropa interior de una chica, ¿verdad? Que sale en medios de comunicación diciendo que él está muy indignado porque tiene esposa y además está embarazada de una nena. Después aparece víctima supuestamente de un delito de robo modalidad asalto en el que lo privan de su vida y la investigación finaliza con que su amante se dio cuenta por la noticia de que era un hombre casado que esperaba una hija y en conjunto con la hija del amante se pusieron de acuerdo, contrataron unos sicarios y lo mandaron a matar haciendo parecer que era un delito de robo modalidad asalto. Eso es lo que yo le digo a los chicos de novela, ¿verdad? Claro, Esas cosas que uno cree que no pasan y suceden en nuestro país tan chiquitico y que hayamos albergado tantos hechos tan complejos, da mucho que pensar. Es cierto, es cierto. Helren, quiero darte las gracias muy especialmente porque hemos aprendido un montón y nos has mandado a investigar para que escribamos sobre algunos casos muy interesantes. Helren, revista Besania te da las gracias y espero que haya otra oportunidad para poder conversar con vos. Para mí hablar con usted, don Faustino, siempre es un gusto y hablar de criminología lo es aún más. Y si los podemos hacer los dos juntos, maravilloso. Perfecto. Buenas noches, Henry.